Otra vez Seth dijo, yo tengo miedo de hacer cualquier cosa sin el permiso de mi padre y de mi madre, por si yo pereciera como mi hermano y como mi padre Adán, quien transgredió el mandamiento del Señor. Pero mira, tú conoces este lugar, ven, encuéntrame aquí mañana. Bueno, empecemos el versículo 5. Otra vez Seth dijo, yo tengo miedo de hacer cualquier cosa sin el permiso de mi padre y de mi madre. Bueno, nuevamente en escena vemos a Seth cumpliendo un gran mandamiento que es honrar a tus padres, ¿ok? Y bueno, sabemos que somos esclavos de ellos hasta el momento en que nos casemos, ¿ok? Así que Seth, a sus 9 años, todavía no se había casado y entonces era esclavo de sus padres, y esto lo estaba cumpliendo al pie de la letra. Así que no iba a ir a ningún lugar sin el consentimiento, sin el permiso de su padre y de su madre. Así demostró ser un hijo obediente por si yo pereciera como mi hermano, dice. Entonces también tenía miedo, ¿ok? Tenía temor a Dios, dice, yo tengo miedo. Tenía miedo a Dios y tenía miedo de terminar como su hermano Caín. Y tenía miedo también de terminar como su padre Adán. Y luego dice, quien transgredió el mandamiento del Señor. Todo esto le dice Seth a Satanás. Pero mira, tú conoces este lugar, ven y encuéntrate aquí conmigo mañana. Entonces, pero ¿saben qué? Él quería pecar, pero con el consentimiento de sus padres. ¿Entienden? Qué terrible, ¿no? Y bueno, más que ver si a nuestros padres les guste o no, deberíamos buscar el consentimiento de Dios. Deberíamos preguntarle a Dios si le parece o no. Y bueno, dése cuenta que hay muchos hijos que pecan con el consentimiento de sus padres. Ellos encubren sus pecados, aprueban sus pecados. Y esto es terrible, esto es algo que he estado meditando hace un tiempo. Y bueno, y es acerca de obligar a las personas. Jesucristo dice que obliguemos a los pobres a que entren al reino de Dios. Entonces yo me ponía a meditar y decía, ¿en qué circunstancias yo puedo obligar a alguien a que haga algo? Y entonces el Señor me explicaba, me hacía entender que en el caso de los hijos, los padres tienen el derecho de obligarlos a que hagan lo que mejor les parezca. O sea, a que los pueden obligar a hacer el bien como obligarlos a hacer el mal. Y en el caso de los hombres también tienen el derecho de obligar a sus mujeres a hacer lo que mejor les parezca. Entonces los padres pueden obligar a sus hijos a hacer el bien, como también pueden obligarlos a hacer el mal. Entonces, más que los hijos confíen en sus padres, es mejor que confíen en Dios y que le consulten si a Dios le parece o no, y no solo estén buscando el consentimiento, la aprobación de sus padres, y no siempre estén buscando las mujeres el consentimiento o la aprobación de sus esposos. Tienen que consultarle a Dios primero si eso que van a hacer viene de Él, si le agrada o no, antes de que le pregunten a sus esposos. ¿Ok? Y tal vez si Dios hable a través de sus esposos, les dé la respuesta a través de sus esposos o padres, ¿ok? Así que hay muchos padres que están aprobando que sus hijos pequen, ¿entendido? Y bueno, y Seth estaba buscando solo la aprobación de sus padres, ¿ok? Pero sí quería pecar, pero con el consentimiento de sus padres. Por eso le dice a Satanás, pero mira, tú conoces este lugar, ven y encuéntrame aquí mañana. Mañana pecamos, en otras palabras. Bueno, lo dejamos ahí, rápidamente pasemos al resumen del mensaje. Así que Seth le dice a Satanás, yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De terminar como mi padre Adán, de terminar como mi hermano Caín. Tengo miedo. Así que Seth es nuestro antepasado, ojo. Y bueno, tenemos un antepasado que tenía miedo a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que el que teme a Dios y teme de sus castigos, siempre le irá bien. Y por eso a Seth le fue bien. Él tenía miedo. Qué bueno, ¿no? No era un insensible, un sinvergüenza. Y hay algo tan hermoso que Dios nos está enseñando, y es este mandamiento de honrar a nuestros padres, ¿ok? Y sobre todo cuando todavía somos sus esclavos, o sea, antes de casarnos,
Así que Seth sabía esto, y sabía que era un esclavo de sus padres que tenía que ser obediente a ellos, y que no podía hacer nada sin el permiso de ellos. Y si lo hacía, tenía miedo a ser castigado. Así que eso le explicó a Satanás. Pero venga, le dijo, mañana nos encontramos, mañana pecamos. Pero tiene que ser con el consentimiento de mis padres. Y eso es terrible, ¿no? Que esos niños pecadores y los niños de las iglesias estén pecando en este momento con el consentimiento de sus padres. Qué terrible, ¿no? Hay algo peor, que le consienta a su hijo que tenga un novio que sea un varón, la homosexualidad a sus hijos, la pornografía a sus hijos, la idolatría, el de robar a sus hijos, ¿entienden? Hay madres que hacen eso, que saben que sus hijos son delincuentes y les consienten eso y les bendicen, ¿no? Pero ay, dice Jesús, de los que hagan pecar a los pequeños. Ay de ellos, es mejor que se aten una cuerda en el cuello y se lancen al mar. Es mejor que se maten, dice Cristo. Ay de esos padres que están consintiendo pecados a sus hijos. Así que no confíes en tus padres. Tal vez si tus padres te hagan pecar. Es mejor que le consultes a Dios si esa propuesta de ese desconocido viene de Dios o de Satanás. ¿Ok? Lo dejamos ahí.